Buenas tardes, hermanos, gusto saludarlos en el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. ¿Y para qué leímos Hechos? Ese pasaje de Hechos está anunciando el comienzo de la iglesia, ¿cierto? Y en ese pasaje dice muchas cosas, pero está justamente ahí el cumplimiento, o sea, ya viene ya el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, que si bien el Espíritu Santo es eterno, ha estado siempre en todas partes. Ahora, a partir de ese entonces y hoy, viene a morar dentro del creyente, dentro de cada uno de nosotros los que creemos en Cristo, lo que hemos entregado nuestra vida a Él, considerando sí, que Él es nuestro Señor. Y seguimos entonces en la serie que se llama Él os enseñará todas las cosas. Y aparece ahí ahí está. Él os enseñará todas las cosas. Y el tema de hoy, que está basado en Hechos 1:8 en particular, tiene esa frase muy conocida que dice, recibiréis poder. Pregunta, ¿quién va a recibir poder? De uno. ¿Quién es? Todos nosotros, toda la iglesia y cada uno de nosotros, ¿sí? De esa manera podemos decir, por ejemplo, que somos el templo del Espíritu Santo. Porque mora en nosotros. ¿Con qué cosa del Espíritu Santo? Según lo que vamos a ver ahora, con su poder. ¿Cuánto poder es ese? El poder de Dios. ¿Cuán poderoso es Dios? Uf. ¿Y todo eso en nosotros? Es un tema, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, tu misericordia, tu salvación. Gracias porque aún hoy día extiendes tu mano a todo aquel que no conoce a Cristo para que pueda ir a sus pies pidiendo perdón por sus pecados y ser perdonado en su arrepentimiento y ser salvo. Concédele, Señor, a aquel que no cree el don de la fe. Pero para aquellos que creemos, Señor, ayúdanos a entender estas verdades que viven en nosotros, que están en tu palabra, que tú nos has dejado de mucho tiempo, que habla permanentemente cosas acerca de quién eres tú, cómo eres tú, lo que estás haciendo en medio nuestro, quiénes somos nosotros también y cómo tú nos quieres usar. ¿Y cómo es eso? Con lo que vamos a ver hoy día, con poder de parte tuya, por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Recibiréis poder. Puse una imagen de una cadena que se rompió, una cadena como de anclas, y difícil de romper. Bueno, eso es nada para Dios. Hay superhéroes, conocen a los superhéroes, ¿no? ¿Sí? Y hay superhéroes que tienen poder propio, por ejemplo, Superman, ¿sí? Tienen poder en sí mismo. O hay otros que lo obtienen externamente, por ejemplo, Iron Man, para puros apellidos Man, ¿cierto? Superman, Iron Man. Pero todos esos superhéroes son imaginarios, ¿o no? Sí, no existen. Son de cartón, me dicen. No, no existen. Ni siquiera son de cartón. Pero hay otros, no sé si llamarlos superhéroes, pero sí le podría agregar el super, en cuanto a que tienen unas capacidades más allá que cualquier hombre común y corriente, que somos nosotros. Y no por nosotros, sino porque Dios nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo. Hemos sido empoderados de todo lo de Dios. Y esa frase ya suena, no la entiendo, o no la entiendo completamente. Y necesitamos aprender entonces de qué realmente es eso. El poder eterno e infinito de Cristo, usé dos adjetivos ahí, eterno, ¿sí? Que siempre es y nunca deja de ser. Piensa en ese poder en ti, que siempre es y que nunca deja de ser, en ti. Es difícil de entender, ¿no? Y el poder infinito, o sea, no tiene límite. Un poder sin límite que mora en ti. ¿Puedes entender eso? A mí me cuesta. Porque somos humanos. Esto es divino. Y el Señor, que ha transformado nuestras vidas y nos ha dado su Espíritu
para tener esta naturaleza divina ahora en nosotros, por medio del mismo Espíritu, guiados por su palabra, nos permite vislumbrar estas cosas para creerlas y de esa manera vivirlas, de a poco, para poder entender cómo realmente funciona, porque funciona. De parte de Dios funciona. El poder eterno e infinito de Cristo en este tiempo está obrando especialmente en su iglesia, en nosotros. ¿Y en qué consiste ese poder? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Y por qué vamos a comenzar? ¿Qué es lo primero que hace el poder del Espíritu Santo en una persona? La transforma. De muerte a vida, cuando cree en Cristo. Y dice en Romanos 8, versículos 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entendemos esa figura, los que están en Cristo Jesús, los que ahora son de Cristo, los que forman su cuerpo, los que fueron bautizados por el Espíritu Santo, y hemos estudiado todas esas cosas, ¿no? No solo somos de Él, sino que vivimos en Él. Y como estamos en Él, ya no somos condenados. ¿Por qué? Porque la condenación la pagó Él, por nosotros. ¿Cuánto poder hay en ese hecho? ¿Hay mucho poder o no? Hay un tremendo poder. Soportar la ira de Dios, que nadie puede, a nombre nuestro. Pero mira lo que dice después. En el versículo 3, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, está hablando de la obra del Espíritu Santo, ¿ok? Pero está haciendo este paralelo con leyes. ¿De qué me ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. De lo que ningún ser humano puede hacer, que es justificarse a sí mismo, porque está condenado, porque está fuera de Dios. Nadie puede ir a Dios por sí mismo. Pero el Espíritu Santo, en Cristo, no solo nos ha librado de la condenación, nos ha pasado de muerte a vida, nos asegura eso, sino que además nos ha librado del poder del pecado. Y ahí viene la pregunta, ¿qué poder es más grande? ¿El del Espíritu Santo, que mora en ti, o el del pecado, que juega contigo? ¿Cuál poder es más grande? ¿Cuál dejamos que funcione más? No me contesten, por favor. Pero es un tema, ¿no?, que tenemos que ir aprendiendo. Ahora, Dios hizo toda esta obra, y lo hemos dicho cada tanto desde este púlpito, que Dios no nos salvó para salvarnos, ¿sí? El propósito de Dios no es tener una tremenda colección de salvos alrededor suyo y decir, mire cuántos tengo. No. Dios nos salvó para que lo adoremos. Dios quiere adoradores para su gloria, y no hay nadie que pueda adorar a Dios si no es salvo. Por eso nos salvó. ¿Y cómo es Dios? Santo. Dios quiere adoradores santos que lo adoren en espíritu y en verdad, para que lo glorifiquen como un Dios santo. Y nadie que no es santo puede entonces adorarlo. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo, o estoy haciendo énfasis en la palabra, mora en nosotros para que vivamos una vida santa y seamos santos delante de un Dios santo? ¿Todo calza? ¿Cuánto poder hay ahí? Siendo yo pecador, aún. Y es tremendo. Uno dice, tal vez yo nunca había pensado en el poder del Espíritu Santo para darme santidad cuando yo pueda estar en comunión con Dios. Si no, no puedo. Por lo tanto, el Espíritu Santo, en su poder, se encarga de ir santificándome día a día, o haciéndome crecer en mi vida espiritual día tras día, en ir entendiendo mejor las cosas de Dios, para ir conformando mi corazón más y más a lo de Dios, para que pueda entrar al trono de la gracia y hallar oportuno socorro, ¿o no? ¿Cuánto poder hay ahí? Recibiréis poder. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor no es hacernos felices. Y muchos a veces equivocadamente buscamos bendiciones para yo estar feliz, estar contento. El Señor sí nos va a bendecir, pero por otros motivos.
Dios no busca que nosotros seamos felices, aunque sí nos puede dar gozo, sino que Dios busca que seamos como Él, en la figura del Hijo. Eso es lo que dice en Romanos 8, que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Y para eso está obrando por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo para cambiar corazones duros a corazones como Cristo, con fruto. ¿Cuánto poder hay ahí? ¿Te das cuenta? Recibiréis poder, y pasa como una parte de la historia del comienzo de la iglesia, pero lo que está diciendo en esa frase es tremendo. La obra del Espíritu Santo es inmensa y no se detiene en ninguno de nosotros. Probablemente por momentos se detenga, pero es por culpa nuestra, porque no queremos oírlo. Pero Él sigue trabajando. Acuérdate que el poder es eterno e infinito. Nunca dejes de darte cuenta de eso. Y el gran propósito que Cristo está haciendo hoy día en este mundo es mostrarse a este mundo por medio de la iglesia, que muchos lo conozcan a Él y vengan a salvación, que no sigan más condenados. ¿Cómo lo hace? Por medio de la iglesia. ¿Y cómo obra la iglesia? Predicando su palabra. Sí, su palabra, pero con vidas cambiadas conforme a su palabra. Si no, no funciona. Con poder. Así funciona. Y para eso entonces tenemos que crecer de acuerdo con la palabra del Señor, como enseña Pablo a los Efesios, que el Espíritu Santo repartió dones a cada uno de nosotros para que esta iglesia tenga todos los dones sabidos y por haber necesarios para hacer su obra en este lugar, donde Él los pone. A cada uno de nosotros, y pone personas con llamados especiales para también hacer eso mismo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que cada uno de nosotros crezcamos para servir. Estoy haciendo la traducción a esa oración. ¿Sí? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene que edificarse? Yo. No, yo solo no. Todos, juntos. Y si en algo crezco yo, va a ser para ayudarte a crecer a ti. Conversábamos de esto ayer en la reunión de varones. Que en esta obra que el Espíritu Santo está haciendo en mí, que está haciendo en ti y en todos, lo que más va a llegar a preocuparme es lo mismo que le preocupa al Espíritu Santo. ¿De quién está preocupado el Espíritu Santo? De ti. ¿De quién voy a estar preocupado yo? De ti. Después yo. ¿Te das cuenta, no? De esa manera nos edificamos en amor, porque el pasaje allá en Efesios sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y suena rara esta frase del conocimiento del Hijo de Dios, pues decir, yo lo conozco. No, está hablando de un conocimiento íntimo, de una relación en comunión. Solamente lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es para estudiar esa frase una y mil veces. Ese es el propósito que el Señor tiene para nosotros. Por eso Él nos salvó y nos puso aquí. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estoy yo en esta iglesia? Lee Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13 y tienes la respuesta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué estamos los que estamos? Lee ese texto. Y si alguna vez tienes un conflicto con un hermano, lee ese texto. Para eso estamos. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Ahí se verifica el poder que hemos recibido todos y cada uno de los creyentes. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos ese poder? Bueno, lo primero lo vimos ya, que es para librarnos del poder del pecado. ¿Sí? ¿Cuánto poder tiene el pecado? Muchísimo. Mira el mundo. El mundo está cada vez peor por causa del pecado. Nosotros a veces estamos mal por causa del pecado, por causa del orgullo, por causa del egoísmo, que llaman a otros pecados.
En Romanos 8, seguimos allá, Romanos 6, me equivoqué de capítulo. Versículos 8 al 11, ahí está el 8. Dice, y si morimos con Cristo, y ahí está hablando de nuestra conversión, ¿sí? Morimos al pecado para vivir en Cristo, esa es la idea. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Todos amén, ¿sí? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. No puede, es Dios. Nosotros estamos en Dios por estar en Cristo. Y estamos en Cristo unidos con un vínculo, un pegamento, si quieres, que se llama Espíritu Santo. Bueno, dice de Jesús, ya no muere, la muerte nos enseñorea más de Él. Eso fue solo una vez en la cruz, por causa de nuestro pecado. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive. ¿Para qué? Y está diciendo, ¿no? Vive como Dios para hacer las obras de Dios, para la gloria de Dios. Y mira lo que dice el versículo siguiente. Así también, como eso, vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para Dios, para la gloria de Dios, vivos para obrar, para hacer cosas, para honrar a Dios y glorificar su nombre. ¿Cómo podemos hacer eso? Guiados con poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder para hacer esto. Entonces, ¿nos liberó de qué? Del pecado. Y nos dio esto otro que es muchísimo mejor, querer con nuestra vida honrar al Señor. O sea, que si yo llego a pecar, porque aún estando en este cuerpo de carne, todavía podemos pecar. Voy a pecar porque yo quiero. Voy a pecar en desobediencia. Ya la desobediencia en sí es un pecado. Y podemos hacerlo, y es más, lo hacemos. Porque no entendemos todavía bien o no hemos incorporado ese chip a nuestro corazón, de decir, nosotros estamos libres de la esclavitud del pecado. Podemos perfectamente no pecar si decidimos no pecar porque tenemos la guía del Espíritu Santo que nos ayuda a no pecar, tenemos la palabra de Dios que nos enseña a no pecar, tenemos en el corazón el querer honrar a nuestro Señor Jesucristo todo el tiempo, y escuché un tremendo amén, así, amén, para no pecar contra Él. Sin embargo, todavía estamos creciendo, somos aún niños espirituales quizás, y caemos y pecamos, pero el Espíritu Santo nos constriñe, nos aprieta y nos hace ver nuestro pecado para que nos duela y corramos al Señor para confesar nuestros pecados, porque Él es fiel y digno para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuánta gracia el Señor hay ahí. Y así podemos entonces reclamar victoria sobre el pecado. Y muchas veces, y he visto cristianos que dicen, cantan o se alegran por la victoria que tenemos, y están pecando. ¿De qué victoria estás hablando? De la de Cristo, sí, pero esa es para ti. Cristo no necesita vencer nada, Él es Dios. Nosotros necesitamos vencer el pecado. Y el poder Él lo dio, por medio del Espíritu Santo. Entonces canta victoria. No es un decir la victoria, es un hecho. No pequé. Y de esa manera también aprender a vivir en obediencia. Vimos la semana pasada acerca de la llenura del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Andad en el Espíritu. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo hacemos para llenarnos? La verdad, no sacamos mucho con orar para pedirle al Señor que me llene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo yo lo tengo completo. ¿Se acuerdan que la llenura es un mandato? Tengo que hacerlo, tengo que tomar una decisión de vivir por el Espíritu y no en mi carne. De eso se trata, es una decisión de obedecer
todo lo que el Señor me dice por medio de las Escrituras, guiado por su Espíritu Santo. No importa lo que me cueste. El Señor me va a bendecir con eso. Y no estoy hablando de que me va a regalar una casa con eso. No estoy hablando de ese tipo de bendiciones. Estoy hablando de que el gozo de vivir una vida en Cristo que me lleve, por ejemplo, a consolar a un hermano. ¿Cuánto gozo hay ahí? Y podemos seguir nombrando. A veces nos acostumbramos a esperar las bendiciones para nosotros, cuando no sabemos cuánta bendición podemos ser nosotros para otro. Por lo tanto, ¿para qué pecar? ¿Por qué mejor no obedecer? Entonces tenemos que lo primero en cuanto al poder del Espíritu Santo es que nos libera de esta carga del pecado y podemos no pecar, vivir en victoria. Después, segundo, una vez que estamos viviendo libres de la esclavitud del pecado, podemos agradar a Dios. Eso también lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Me salió un... no busque los textos, yo solo leo. En Juan capítulo 1 va a decir, y si me equivoqué, porque de su plenitud tomamos todos, está hablando de Jesús, de su plenitud, de todo lo que Él es, Dios, estamos hablando de algo que es infinito y que es eterno, imposible medirlo. De toda esa grandeza tomamos todos, wow, nosotros seres finitos que no merecíamos nada, podemos tener todo. Y gracia sobre gracia. ¿Y qué significa eso? Y va a explicar. Pues, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y básicamente lo que está diciendo el versículo es que hay una ley que fue dada por medio de Moisés que muestra la voluntad de Dios, ¿sí o no? Dios dice, yo soy así, yo quiero estas cosas. ¿Dónde sale eso? Lee la ley. Ahí está. ¿Puedes cumplir la ley? No. A no ser que Dios te dé su espíritu. A no ser que creas por fe en Jesucristo, Dios te dé su espíritu. Y en su espíritu, ahora tú puedes cumplir la ley. Nos dice la Biblia que los cristianos no cumplan la ley. La Biblia dice que los cristianos tenemos que obedecer los mandamientos del Señor. Si me amáis, dijo el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles? Todos. ¿Se puede? Por medio del Espíritu Santo, sí. ¿Sabes por qué o no? Porque nos dio el poder. No entendemos mucho el tema del poder del Espíritu Santo, pero cuando empezamos a desmenuzarlo así, decíamos, oye, es impresionante lo que hace el poder de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Solos no podemos, pero el Espíritu Santo dice, ahora puedes. Estás empoderado de Dios para hacer todo lo de Dios. Ser santo. ¿Quién más puede ser santo aparte de Dios? Todo aquel que tenga el Espíritu Santo. Ni uno más. Y es interesante ver esa verdad. Sí, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero dice pues, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, que nos salvó, que nos envió el Espíritu Santo, que mora en nosotros ahora. Por lo tanto, la gracia y la verdad obran en medio de la iglesia. Está en el corazón de cada creyente. ¿Amén? Ahora tenemos que hacer que eso funcione, porque ya está. Tengo que aprender bien la verdad, toda la Escritura, para poder compartir la Escritura, por ejemplo. Y podemos nombrar más ejemplos, pero por tiempo quiero que se queden con la idea. La ley de Dios, esa que ahora nosotros sí podemos cumplir, muestra exactamente la voluntad de Dios. ¿Se entiende ahora la idea, no? Entonces, no podemos cumplir la ley. No, sin el Señor no podemos. ¿Puedes hacer la voluntad de Dios sin Cristo? Tampoco. Pero ahora, en Cristo, puedes hacer la voluntad de Dios porque cumples la ley. La ley es la voluntad de Dios. No vamos a cumplir la ley hablando de que si el buey de tu vecino, no estamos hablando de cosas del Antiguo Testamento, sino las aplicables a este tiempo, obviamente. Pero la ley de Dios no cambia, porque el corazón de Dios no cambia.
Ahora, no se trata de demostrar externamente que yo soy santo, que yo soy bueno, que no hay nadie como yo en la iglesia. ¿Por qué? Porque voy a estar haciendo obras para tratar de cumplir la ley por obras, y así no se cumple. No saco nada con hacer cosas para que me vean, sino que se trata de hacer cosas dirigidas por un corazón cambiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Me guste o no me guste, a la larga me va a gustar. Y eso también es bueno. Entonces, nos libera del poder del pecado y en eso nos faculta para agradar a Dios, un Dios que es santo. Como tenemos nosotros la morada del Espíritu Santo, o dicho de otra manera, el Espíritu Santo vive dentro de ti, está contigo, es parte tuya, puedes cumplir la ley. Nadie, solo Dios, puede cumplir la ley. Ni un hombre la puede cumplir, a no ser que sea como Él. Y esa es una verdad que tenemos que incorporarla a nuestra vida. Porque nosotros podemos ser como Cristo por medio del Espíritu Santo. Esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, llevarnos a la imagen del Hijo. ¿Y Cristo cumplió la ley? Absolutamente. En nosotros también podemos hacerlo. Y eso produce fruto. ¿Sí? Produce todo lo que compone el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, esperanza, fe, mansedumbre, templanza. Y termina ese versículo diciendo, y contra tales cosas no hay ley. O sea, hay ley, pero queda cumplida. ¿Te das cuenta, no? Por lo tanto, si yo voy a agradar a Dios, se va a notar, porque voy a evidenciar fruto. Y ahí tienes una forma de saber si realmente está siendo guiado en la práctica, en el día a día, por el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el poder del Espíritu Santo en nosotros? Bueno, nos identifica como creyentes, como de Él. La identificación, nosotros hoy día podemos ser identificados por las huellas digitales, ¿sí o no? O por el ADN, que tienen las pruebas de paternidad o te pillan cierto ADN y cacharon que eres tú, etcétera, porque el ADN es único e irrepetible. Pero nosotros tenemos una identidad que nadie más tiene, que es la identidad en el Espíritu Santo, que Dios nos ha dado en Cristo. Y esa identidad se manifiesta. Si no está Jorge acá, pero si estuviera Jorge acá con un uniforme, veríamos que la identidad de él es que es un carabinero, ¿sí o no? Me acuerdo tiempo atrás venía Alejandra, venía de turno con su uniforme de enfermera. ¿Y cómo nos identificamos nosotros como cristianos? ¿Qué uniforme estamos usando? Cuando nuestra vida muestra pruebas del fruto del Espíritu Santo, ese es el uniforme, estamos evidenciando nuestra identidad. El árbol es conocido por sus frutos. ¿Qué árbol se ve en ti? ¿El del Espíritu Santo? ¿O una mezcla rara todavía? Y si no se evidencian el fruto del Espíritu Santo en mí, ¿qué soy? Y tengo que hacerme la pregunta muy honestamente, que es muy dolorosa. Bueno, ¿y el Espíritu Santo a lo mejor mora en mí o no vive en mí? Tengo que examinarme. Siempre. Y hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿has experimentado la dirección del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan de Pablo que quería ir a predicar a Macedonia y le dijeron no? Perdón, a Asia, no, y le dijeron lo mandaron para Macedonia. ¿Quién le dijo que no? El Espíritu Santo. Bueno, tal vez no de esa manera, pero ¿has experimentado la guía del Espíritu Santo? ¿Dirección?
¿Has experimentado el ánimo que puede dar el Espíritu Santo? Un día brillante, un momento de gozo. ¿La seguridad que te da el Espíritu Santo, la has visto alguna vez en tu vida? ¿De poder descansar en las promesas del Señor? Y estoy hablando cuando uno está mal, ¿no? En medio de la tormenta, cuando el piso se movió, cuando se está perdiendo todo. ¿Has experimentado esa seguridad? Obrando en ti. ¿Te ha tocado evidenciar algún aspecto del fruto del Espíritu Santo? ¿Alguno de esos 9 atributos que salen ahí? ¿Unos cuantos? ¿Uno? ¿Medio? No. ¿Tienes amor por la palabra de Dios? ¿Esa palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo? ¿Para ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Amas esa palabra? Esas preguntas nos sirven para saber, bueno, cómo está siendo mi relación con Él, ¿no? ¿Has anhelado momentos de comunión en oración con el Señor? En la reunión de oración, por ejemplo. Para no decir otros momentos. Hay momentos que a veces estamos complicados, ¿no? Y decimos, Señor, ayúdame, y ahí como que buscamos esa comunión. Pero, y conversamos, un hermano comentaba eso también ayer en la reunión de varones. Y cuando no, y cuando las cosas están bien, ¿has experimentado ahí esa comunión? A veces quizá no. No sé si le ha pasado. A mí a veces me ha pasado que no. Ahora, eso en sí no es malo. Podríamos decir, es lamentablemente normal, pero no malo. Lo malo es conformarnos con eso. Es como que si Cristo, con todo lo que le tocó vivir cuando estuvo en la tierra y lo criticaron los fariseos y le decían esto, le decían aquello, que por qué se te ocurre comer con estos otros. Si ¿sabes qué más? Ya hasta aquí nomás llego, voy para mi casa, nos vemos mañana. ¿Sí? ¿Dijo eso el Señor Jesucristo? No, la cruz está terrible, mejor no voy. Y nosotros, ¿cuánto esperamos y cuánto confiamos y cuánto nos aferramos a la guía del Espíritu Santo? Y nos cansamos luego. Y en eso es lo que tenemos que crecer. Puede que a veces no sientas la presencia del Espíritu Santo. ¿Le ha pasado algo así, no? Bueno, déjame decirte que la presencia del Espíritu Santo no depende de lo que tú sientas. Depende de la promesa del Señor. Si no te engañes, como yo no estoy sintiendo, no, confía en lo que Dios dice, eso te enseña también el mismo Espíritu Santo, y puede ser que no sientas, y vamos a usar esta expresión, la presencia del Espíritu Santo, porque de alguna manera el mismo Espíritu Santo te está diciendo, mira, busca a Cristo, anda a la cruz, necesitas eso. Por eso, que el poder del Espíritu Santo nos lleva a Cristo. En Hebreos 12 está hablando de correr esta carrera con paciencia, ¿cierto? Puesto los ojos en Jesús. Eso hace el Espíritu Santo. Nos hace enfocarnos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el Espíritu Santo nos va enseñando quién es Jesús. Él tomará de lo mío y lo mostrará a ustedes. Estoy parafraseando el texto allá en Juan. Dice, porque así se glorifica. Él os enseñará todas las cosas. Él es el que da testimonio de mí, dice el Señor. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Cristo. Y en 1 Corintios 12, Pablo va a decir que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú crees que Él es el Señor? Bueno, eso es porque el Espíritu Santo te enseñó y te está guiando a eso, que está en su palabra. Y lo que leímos en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Poder para todas estas cosas. Y dice también el texto, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Me seréis qué?
testigos. ¿Qué significa eso? Piensa en un juicio, un accidente de vehículos que, el más difícil de todo, una luz. No que este pasó con la luz roja, no que pasó el otro. Y de repente aparece un testigo. Y dice, no, el que pasó con la luz roja fue ese. ¿Cómo se dirime el juicio? Según el testigo. Y estamos viendo que es un tema legal. Bueno, aquí funciona exactamente lo mismo. Que nosotros somos testigos diciendo que lo que el mundo no ve es, porque es verdad que Jesús es el Señor y el Espíritu Santo da testimonio de eso y lo da por medio nuestro. Somos testigos para decir eso que el mundo no ve. De eso está hablando el texto cuando dice que somos testigos. Es súper importante entonces. Como testigos de una corte, el Espíritu Santo hace ver nuestra condición de pecador, nuestra necesidad de salvación, que tienen también otros, pero hace eso en nuestro corazón para correr al Señor, y también el señorío de Cristo, y que necesitamos aprender de Cristo. Así nos lleva al Señor. Y como del señorío, por ejemplo, ya en Filipenses dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Recuerdas ese texto? Hablando de Jesús, que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la mía y la de todos los demás. Eso es lo que estamos testificando. Él es Señor. Y si yo estoy testificando que Él es Señor, de acuerdo a lo que me enseña la palabra y lo que yo creo, entonces mi vida tiene que vivir de esa manera, como que si Él fuera mi Señor. ¿Sí? ¿Según qué cosas voy a tomar yo mis decisiones? Según lo que yo quiero. No, ¿cierto? Según lo que dice mi Señor, obediencia a su palabra de la forma en que dice su palabra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo es para su gloria. Por tanto, amados míos, y aquí viene la recomendación de Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Salvación en el sentido de crecimiento espiritual. Ocupémonos de este tiempo que estamos viviendo ahora con temor y temblor. Porque Dios es el que produce, en que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo hace eso Dios? ¿Cómo Dios produce en ti el querer y el hacer las cosas de Él? Y lo hace porque Él es bueno, por su buena voluntad. ¿Cómo lo hace? Por la guía del Espíritu Santo que te lleva a Cristo, que es el Señor. Todo el texto está hablando de eso. Nunca ha cambiado el tema. El poder del Espíritu Santo te hace entender esta verdad, que tú vas a anhelar el señorío de Cristo, la belleza de Cristo, la justicia de Cristo, el amor de Cristo en tu vida y también para darla a los demás, primeramente en la iglesia y después al mundo. ¿O no? ¿O no se va a doblar tu rodilla delante de Él? Ese es el poder del Espíritu Santo y aprender de Él. Como dice en Pedro al final de su segunda carta, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso estamos llamados porque esa es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros con poder, ni más ni menos, con todo el poder de Dios. Por lo tanto, si yo no quiero aprender, si yo me resisto a ser discipulado, si yo no quiero leer la Escritura, no hago mis devocionales, o lo hago porque después me van a preguntar y no lo hice. ¿Cuánto poder de Dios estoy dejando que obre en mí? ¿Estoy luchando contra el poder de Dios? Si yo leo la Escritura de alguien que luchó contra el poder de Dios, dice, oh, este gallo sí que está mal. ¿Y tú? A todo eso nos lleva el Espíritu Santo a entender estas verdades para vivir de acuerdo con la bondad, la fidelidad y el amor de Dios. Nos guía a la voluntad de Dios. Y Dios lo ha dicho en todas las Escrituras, en
En el nuevo pacto, cuando promete el nuevo pacto, allá en Ezequiel, va a decir, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Sí? ¿Y ahí estamos? ¿Quién tiene morando dentro de sí el Espíritu Santo? Todo, ¿cierto? Y pondré dentro de vosotros el Espíritu. Dios ya hizo eso y ahora viene. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién está andando en sus estatutos? No, mejor no hago esa pregunta. Pero las dos cosas van juntas. Por el poder de Dios en el Espíritu Santo. Esa es la obra que Dios hizo en la iglesia. Puso el Espíritu Santo en el corazón de todos para que todos andemos guardando sus mandamientos por amor a Él. Nos lleva a Cristo y nos guía hacia la voluntad de Dios. Y hay textos que hablan de eso. Por ejemplo, veíamos en la escuela dominical la historia de Pablo y Bernabé cuando estaban en la iglesia de Antioquía. ¿Sí? ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme de estos porque yo lo enviaré. Y comienza el ministerio de Pablo y Bernabé. ¿Qué lo hizo? El Espíritu Santo nos guía de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿O no le había dicho el Señor Jesucristo a Pablo, yo haré de ti el apóstol de los gentiles? Bueno, ahí lo está cumpliendo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo, que nos guía a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces vemos en la Escritura que la iglesia estaba unánime, orando? ¿Cómo era eso? Guiados por el Espíritu Santo, porque esa es la voluntad del Señor, que estemos unánimes orando. ¿Qué vamos a hacer este jueves? La voluntad de Dios. ¿Sí? Ahí vamos a estar a las 8, unánimes, orando. No importa dónde esté, voy a estar unánimes, de un mismo sentir, de un mismo espíritu, con un mismo Señor, orando juntos en una misma iglesia. Poder del Espíritu Santo, ¿o no? ¿O vas a luchar contra eso? Vimos ahí en el texto, bueno, leímos en Hechos 1 hasta el 9, pero después va a contar la elección del otro apóstol que es Matías. ¿Qué hicieron los que estaban ahí? Oraron y pidieron la dirección del Espíritu Santo. Dinos tú, ¿quién es? Y apareció Matías, guiados por la voluntad del Espíritu Santo, o guiados hacia la voluntad de Dios, perdón. Tenemos nosotros esa misma confianza que tuvieron ellos, de pedir al Señor y ser guiados hacia la voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Nosotros también tenemos esa confianza, y más que cualquier otro que está en la Biblia, porque tenemos morando en nosotros el Espíritu Santo hoy, y tenemos la palabra completa que nos guía completamente hacia la voluntad de Dios. ¿De qué podemos quejarnos? ¿Qué me falta? Quizás la intención en el corazón. Tenemos esa misma confianza porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. ¿Sí o no? ¿Eres hijo de Dios? Entonces eres guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo hace Dios. Y eso, cuando estamos aprendiendo y creyendo estas cosas juntos como iglesia, nos lleva a crecer como iglesia. Yo puedo pensar lo siguiente: si yo tengo el Espíritu Santo, entonces tengo todo. ¿Es verdad eso, no? Sí, nominalmente es una verdad. Tengo todo lo del Señor morando en mí. ¿Tengo poder de Dios? Todo el poder de Dios. ¿Y por qué no se ve? No, no es ese. Y no se ve en la práctica porque todavía soy pecador y todavía estoy luchando contra mi carne. Y lo mismo les pasa a ustedes y pasa en todas las iglesias. Está, pero todavía no funciona a plenitud. Todavía no es una realidad en la práctica. ¿Y qué hace el Espíritu Santo con esto? Porque también hace algo, ¿sí? No se va a quedar ahí. Dios dice que nos exhorta, ¿sí? Nos aconseja, nos reta, nos hace ver por medio de su palabra, por medio de hermanos, nos corrige, nos enseña cuál es el camino correcto, dónde tenemos que volver o levantarnos de donde hemos caído, y nos anima, gracias Señor por eso, por medio del ministerio del Espíritu Santo que ocurre por medio de los hermanos.
es como iglesia. Y es interesante pensar de esta manera, o sea, no estoy pensando de esta manera, eso es lo que enseña la Escritura en realidad, pero darse cuenta de lo que dice la Escritura y pensarlo de esta manera, ahí está mejor dicho, porque entonces el hecho de que yo decida no venir a congregarme a la iglesia, estoy yendo en contra del ministerio del Espíritu Santo que obra por medio de los hermanos en la iglesia, ¿sí o no? ¿Y eso cómo se llama? Pecado. O sea, yo estoy eligiendo pecar, siendo que el Espíritu Santo me dio todo el poder para no hacerlo. Yo estoy eligiendo ir en contra de la voluntad de Dios, siendo que el Espíritu Santo lo único que quiere es llevarme por la voluntad de Dios. Yo estoy dejando fuera a Cristo y su cuerpo, siendo que el Espíritu Santo siempre me guía a Cristo. Dígame si no es un pecado eso. Dios nos exhorta, nos corrige, nos anima, nos enseña. Tantas cosas que podemos ver por medio de la palabra, por medio de la enseñanza que se hace en la iglesia. Y no estoy hablando solamente aquí del domingo, quizás de la escuela dominical, porque algunos dicen, no, bueno, es que la escuela dominical ni tanto, pero la predica no me la pierdo. En la escuela dominical, adivina qué se enseña. La misma palabra de Dios, guiados por el mismo Espíritu de Dios, para el mismo amor de Dios en la misma iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Ministerio de varones, no, es que yo no puedo porque... ¿Por qué? Porque se juntan menos, la palabra de Dios va a ser menos. El Espíritu Santo va a orar un poquito nomás. Partí diciendo, el poder de Dios es eterno e infinito. No importa si nos reunimos 2 o nos reunimos 1000. Dios no cambia, nosotros sí. Y no cambiemos las reuniones diciendo que esta es más grande o esta es más chica, o esta me interesa más o esta menos. Todas las reuniones de iglesia es para venir a escuchar la voz de Dios y que su Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos guíe a Cristo, nos guíe a su voluntad y que su poder se manifieste en nosotros para que haya fruto. ¿A qué reunión no vas a venir? Todavía no es una realidad, pero queremos trabajar en este año todos nosotros para que eso se vaya transformando en una realidad acá. Que nosotros sí somos guiados por el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros y va a haber fruto. Mucho fruto. ¿Les gusta como meta de qué fin de año, no? Ayúdenme a trabajar en eso. Yo los voy a ayudar a ustedes. Y por último, el Espíritu Santo nos da poder para las buenas obras, estas que estamos conversando ahora. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y cómo vamos a andar en ellas? Guiados por el Espíritu Santo. La Trinidad está en ese versículo, Efesios 2:10. ¿Les suena, no? Ah, qué rico, voy a andar en las buenas obras. Sí, ¿cómo? Solo no. Guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿dónde está? En la iglesia, obra a través de la iglesia. Nunca deja a los hermanos fuera. No hay llaneros solidarios para el Espíritu Santo. Hay iglesia de Cristo. Dice en 2 Corintios, Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro, y no sé si esa palabra queda corta o no, en cómo la interpretamos nosotros. Tenemos todo lo que es de Dios, la plenitud de Dios, de un Dios de gloria que es más grande que todo lo que Él ha creado. Ese tesoro, ¿dónde? En un inservible, en vasos de barro, en nosotros. ¿Te das cuenta cómo obra la gloria de Dios? ¿Cómo Dios se glorifica en hacer de la nada todo? Eso está haciendo la iglesia. De una iglesia de pecadores, Él está haciendo todo. Todo lo que es Él, para manifestarse Él en medio nuestro. ¡Wow! Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo. Y esto es re interesante. Estamos atribulados, ¿no? ¿Alguien está pasando mal? Todo el tiempo. Y si salimos de una, mañana vamos a entrar en otra. Mas no angustiados, porque somos guiados, sustentados por el Espíritu Santo. En apuros, mas no desesperados.
perseguidos, y sigue hablando Pablo. Uno podría preguntarse en la vida de Pablo, que es impresionante cómo escribió, todo lo que escribió, cómo levantó iglesias con el poder de Dios guiado por el Espíritu Santo de una forma impresionante. ¿Quién quiere ser como Pablo? ¿Alguien quiere ser como Pablo aquí? Sí, pero esa parte del sufrimiento, los azotes, los piedrazos, esa parte no, ¿cierto? La otra sí. No, la obra es completa. Incluye los azotes, incluye las piedras, incluye el desprecio, incluye todo eso, porque eso conforma tu vida de acuerdo con lo que quiere hacer de ti el Espíritu Santo. Cambiar tu carácter. Y mientras más duro seas, mientras más pecador seas, probablemente las pruebas sean más grandes. Y cuando digo grandes, no estoy diciendo que extendidas en el tiempo, estoy diciendo que van a ser más terribles. Porque es necesario. Esa es la bondad de Dios. En apuros, mas no desesperados, perseguidos, y sigue hablando y dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, interesante frase, conforme a lo que está escrito, y más adelante va a decir, por tanto, no desmayamos. ¿De quién te afirmas? ¿De la plata que te queda a fin de mes? ¿Del médico que te va a atender mañana? Porque tanto esa plata como el médico los pone Dios. Entonces, no te afirmes de las cosas que da Dios, afírmate de Dios que da las cosas por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que dice acá. Por tanto, no desmayamos. Eso es lo que está haciendo Pablo. Aunque antes nuestro hombre exterior se va desgastando, más en unos que en otros, el interior, donde mora el Espíritu Santo, no obstante, se renueva de día en día. Es una linda promesa, ¿no? ¿Quieres que el poder del Espíritu Santo obre en ti en plena majestad? ¿Quieres que el poder del Espíritu Santo te ayude a luchar y tener victoria contra el pecado? Que cada día más te guíe a Cristo para que aprecies la belleza y la plenitud de Cristo en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. Créele al Espíritu Santo. Lee las Escrituras y maravíllate de todo lo que Dios ha dispuesto por medio del Espíritu Santo para nosotros. ¿Cuántos regalos, cuánto tesoro ha puesto en estos vasos de barro? Oramos. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra y por el Espíritu Santo que nos has dado. Gracias por tantas cosas que tenemos que no conocemos bien, que no administramos bien, que a veces las pasamos a llevar. Pero te agradecemos porque tú las diste, Señor, y al mismo tiempo te pedimos perdón por lo que estamos haciendo, en rigor, no haciendo con ello. Ayúdanos como iglesia, cada uno de nosotros pensando en el otro, para que cada uno de mis hermanos pueda gozar, ser guiado enteramente por el Espíritu Santo en esta vida, aquí en esta tierra, en esta iglesia, y de esa manera que mi corazón cambie, por amor a Él, por amor a ti. Ayúdanos a entender verdaderamente qué es ser iglesia. Ayúdanos que nuestro corazón sea tu mismo corazón, por medio del Espíritu Santo. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén.